Los conceptos emitidos en este programa son responsabilidad absoluta del entrevistado. Hablemos llega a ustedes en nombre de AS Cosmetics a través de sus productos Iselane, Extralane y Ergomas. Buenas tardes, doctor Luis. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Hablemos de cirugía plástica. ¿Qué lo llevó a usted, doctor Luis Sánchez, a especializarse en el área de cirugía plástica? Bueno, primero, muchas gracias por estar en este espacio, ¿no? Realmente yo siempre quise ser médico, te lo digo. Tuve ese sueño y siempre me gustaba estar en un laboratorio, química, haciendo pruebas y bueno, pues. Luego, como quizás a la edad de los 14, 15 años, tuve la oportunidad de un amigo de mi padre invitarme a ver una cirugía. Mira, no sé por qué me invitaron y no sé por qué, probablemente mi papá ya sospechaba algo, pero decidí acompañarlo a esa cirugía y fue casualmente una cirugía combinada de otorrino y de cirugía plástica. Mira, realmente el ambiente, la dedicación, el profesionalismo de aquellas personas en aquel momento, la expectativa de una cirugía donde podías innovar y podías hacer cosas quizás que estaban en tus manos para mejorar el aspecto no tanto estético, sino también funcional del paciente. Y te puedo decir realmente que me marcó ese momento y a partir de ese día yo decidí que iba a hacer cirugía plástica. Increíble, yo tenía 15 años, ni siquiera había salido de bachillerato. Total que bueno, aquí estamos. Ok, doctor Luis. ¿Cuántos años de experiencia tiene usted en el área de cirugía plástica y cómo fue su formación? Bueno, en primer lugar tengo que decirte que mi formación no fue, mi formación está siendo. Es increíble como constantemente tenemos que estar actualizándonos y aprendiendo. Nuevas técnicas, técnicas innovadoras, técnicas buenas, técnicas repetidas, técnicas que no sirven para nada. Y entonces tienes que estar constantemente acudiendo a encuentros, simposios, congresos. Es una formación constante. No te sé decir cuándo termina esa formación, creo que nunca. Bueno, mi formación, yo me formé orgullosamente en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Soy un egresado de la 24 promoción con unos compañeros de grado maravillosos y tremendos profesionales todos. Luego hice varias residencias asistenciales hasta que por fin hice cirugía general en el Hospital Luis Gómez López. Decido irme a hacer cirugía plástica a Caracas y por allí veo la posibilidad de concursar para un crédito de Fundayacucho en aquel entonces. Y entonces me arriesgué, yo dije, bueno, no pierdo nada intentándolo. Logré quedar en un posgrado en el Hospital del Llanito en Caracas y coincidencialmente en los mismos días me llegaron los resultados de la prueba del crédito de Fundación Gran Mariscal de Ayacucho con la sorpresa de que fuimos seleccionados dos médicos de la región, una colega que se fue a hacer a México otorrino y yo que me fui a Brasil a hacer cirugía plástica. Fue una decisión difícil, mis hijos estaban muy pequeñitos, recién nacidos y bueno, no fue fácil. Fue una gran decisión, sí, una tremenda experiencia, sí. Influyó mucho amigos del momento, profesores, colegas, mi buen amigo Alexis Marín, mejor profesional, me dio un buen empujón para tomar esa decisión. Estuve en la Universidad Federal de San Pablo, en el núcleo de San José de Río Preto, hice cirugía plástica con mi querido maestro, el profesor Antonio Roberto Bozola, a quien le debo muchísimo. Formación de cirugía plástica versus cirujanos estéticos, médicos esteticistas, médicos de otras especialidades que se aventuran a operar en la área que le compete a la cirugía plástica. Miren,
La especialidad cirugía plástica es un nombre corto, pero su nombre real es cirugía plástica reconstructiva, estética, maxilofacial y quemados. Es decir, imagínense ustedes la magnitud y lo que hay que estudiar para manejar todas esas áreas. La cirugía plástica no es unas curvas, unos senos, unos glúteos o 2, 3 litros de grasa que puedas aspirar en una cirugía. La cirugía plástica es mucho más que eso, necesita dedicación, buen gusto, arte. La cirugía plástica necesita formarte como cirujano general y luego hacer el posgrado de cirugía plástica, 3 o 4 años, más aún. La cirugía plástica te reconstruye cuando tienes problemas congénitos, le devuelve la confianza y la felicidad no solo al paciente, sino también a su grupo familiar. La cirugía plástica te puede ayudar a recuperar la vida a una persona que ha sufrido una quemadura por cualquier motivo de una gran intensidad. La cirugía plástica ayuda a los cirujanos oncólogos a reconstruir los tejidos humanos una vez se haya resecado el tumor y garantizarle o por lo menos darle una mejor calidad de vida a ese paciente. La cirugía plástica trabaja con malformaciones cráneo-maxilofaciales. Es decir, la cirugía plástica trabaja con tumores, resecciones, colgajos que hay que rotar. Nos metemos con la piel, con el cuero cabelludo, con el tejido celular subcutáneo, con los músculos, con la grasa, con los huesos. Es decir, la cirugía plástica no es así de sencillo, de que yo aprendo a hacer 2 o 3 cositas de medicina estética y creo que soy cirujano plástico. Yo creo que el cirujano plástico venezolano y del mundo merece respeto por su dedicación. Y existen muy buenas escuelas y el que quiera ser cirujano plástico, hágalo, estudie y dedique el tiempo que necesita para eso. Para nadie es un secreto que usted goza de un gran prestigio, es uno de los cirujanos plásticos más reconocidos de la región centro-occidental. Estuvo muchos años como presidente del capítulo LADA de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica. La pregunta en este momento sería la siguiente. ¿Cuáles son los tipos de procedimientos quirúrgicos que usted realiza con más frecuencia y por qué lo buscan tanto para hacer ese tipo de procedimientos? Ok, bueno, en primer lugar, muchas gracias por tus palabras, pues me llenan de mucho orgullo. Te puedo decir que mi dedicación a la parte gremial en cuanto a la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica es porque creo en las sociedades, creo en el convivir del gremio, creo en las actividades científicas continuadas que hacemos, que no solamente generan una actualización en términos de conocimiento científico y técnicas innovadoras, sino también refuerzan la amistad entre los colegas. Eso es sumamente importante. Y no parece mentira, pero esa amistad entre los colegas repotencia la ética, porque hace con que nosotros aprendamos y nos comuniquemos y sobre todo reconozcamos a nuestros maestros y a las personas que lo hacen bien, que podamos rescatar a alguien que lo esté haciendo mal en algún momento. Esa pregunta de por qué me buscan o cuáles son los procedimientos que más hago, eso es muy cíclico, ¿sabes? Eso depende de las épocas del año, eso depende de la moda, eso depende de la influencia de las redes sociales, eso depende de la posibilidad económica del paciente, eso depende de, no sé por qué hay ciclos donde me llegan cirugías de seno de una vez, luego aparecen las cirugías de rinoplastia, luego aparecen las cirugías de rejuvenecimiento facial, lipoescultura, etc. Mira, decirte cuál es el procedimiento que más hago, depende si tú me lo preguntas cuál hice más el año pasado, cuál estoy haciendo más este año. Es cierto que la situación económica de nuestro país no es precisamente la mejor y que estamos pasando momentos difíciles, por lo tanto hemos tenido que reinventarnos un poco en cuanto a eso. Ser más eficiente, ya no estoy haciendo esos paquetes de combinaciones de cirugías de mamas con nariz, con cuerpo, porque no solamente que eso implica un mayor gasto económico, un mayor gasto energético del equipo quirúrgico, sino también implica un mayor riesgo.
Eso lo hablaremos en otro corto. Pero sí te puedo decir que definitivamente la cirugía de mama, junto con la cirugía de lipoescultura, contorno corporal, y además la cirugía de corrección de los abdómenes una vez que la mujer ha pasado su etapa reproductiva, son sin duda las cirugías que más me procuran. Es muy interesante porque las cirugías de las pacientes en Venezuela, en mi región de influencia y algunas otras que vienen de otras ciudades, son esas que te comenté. Pero llama muchísimo la atención que tengo muchas pacientes de fuera de Venezuela que sobre todo hago cirugía de rejuvenecimiento facial, es decir, lifting facial combinado con cirugía de blefaroplastia y rinoplastia. Así que más o menos eso es. Te puedo contar que hace 3 meses tuve 5 cirugías de otoplastia, que es la reconstrucción o mejoramiento del pabellón auricular, es decir, de la oreja. Me llegaron todas seguidas. De manera que, mira, eso es un poquito aleatorio, ¿sabes? Ok, doctor. Vamos a tocar en este momento el tema sobre la certificación como cirujano plástico. ¿Okay? ¿Pertenece usted a alguna asociación profesional de cirugía plástica? Bueno, mira, estás tocando un temita difícil, ¿no? Porque las certificaciones y las recertificaciones son necesarias. Es decir, cuando yo me gradúo en una universidad y luego hago una especialidad, se supone que yo debo tener un título y debo haber cumplido los requisitos necesarios para poder ser poseedor de ese título. Eso no significa que yo pare allí, que yo no tenga que seguir formándome. Por eso las certificaciones son importantes. Generalmente las certificaciones las dan las sociedades científicas. Cada especialidad tiene una sociedad. La Sociedad Venezolana de Otorrinolaringología, la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica y ta. Y por eso esas certificaciones son muy importantes, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo donde el intrusismo nos está destruyendo. No tanto a nosotros que ya tenemos una trayectoria, a las nuevas generaciones sobre todo. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Cirujanos que no están capacitados suficientemente, que tienen buena apariencia, que de repente tienen dinero o tienen una labia impresionante y convencen, envuelven al paciente con supuestas especialidades paralelas a las que existen. Por ejemplo, la sociedad o el cirujano que se hace llamar cirujano estético. Mire, la estética en cuanto a cirugía forma parte de una especialidad que se llama cirugía plástica. ¿Ok? De manera que el que quiera ser cirujano tiene que hacer cirugía plástica. ¿Por qué no invierte el tiempo necesario? Si es tan hábil y diestro, debería hacerlo, para empezar. Número 2, las recertificaciones son cuando ya un médico que ha sido formado adecuadamente y ya está certificado por una sociedad, como el tiempo pasa y es inexorable, a los 4 o 5 años deberíamos hacer recertificaciones. ¿Qué le garantiza eso a yo digo a la población como pacientes? Que el médico está actualizado. Si un médico está recertificado es porque ha estado actualizándose. ¿Cómo se actualiza uno? Bien, estudiando, obviamente, recordando viejas técnicas, volviendo a los libros, pero sobre todo acudiendo a un innumerable conglomerado de actividades científicas, como lo dije anteriormente, congresos, simposios, reuniones, donde nosotros vamos a tocar los temas que más nos interesan. ¿Para qué sirve eso? Los temas donde estoy flaqueando, porque no lo hago mucho, refuerzo mis conocimientos, y los temas donde que domino, confirmo mis conocimientos. Es decir, me permite incluso, compartiendo con otros colegas, evaluar mi propio trabajo, porque es muy fácil comparar con los resultados. Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? Desde el punto de vista de ser humano, desde el punto de vista de venezolano, desde el punto de vista de un común ciudadano de este país. Que las sociedades son importantes, que las especialidades son importantes y que debemos mantener las cosas en su lugar. Si alguien desea formarse en una especialidad, tienen las puertas abiertas. Aquí hay muchísimos hospitales para hacerlo. Así que yo los invito a que no hagan las cosas mal. Es más, les digo algo.
La persona que está haciendo la cosa mal no se siente bien. Puede ser que esté ganando dinero, ojo, no digo que no. Siempre va a haber un paciente incauto que va a ir y va a caer. Pero no se siente bien, moralmente no se siente bien. Eso, a las personas a quien me estoy dirigiendo, saben que estoy diciendo la verdad. Así que espero que ustedes como pacientes, o los pacientes que me puedan estar escuchando, investiguen un poco a dónde voy, con quién voy, cuáles son las referencias, comenten, busquen pacientes que hayan sido operados, que le digan cómo se sienten, cómo están los resultados a lo largo del tiempo, cómo ha sido la atención durante la cirugía, antes de la cirugía y muy importante después de la cirugía. Así que, oído el tambor. Doctor Luis, esta pregunta es bastante importante porque tiene que ver con el tema de la seguridad del paciente. ¿Qué medidas toma usted para garantizar la seguridad de sus pacientes durante y después de la cirugía? Muy importante, sí, claro. Bueno, mira, me dijiste durante y después, yo diría que antes de la cirugía también. Es decir, aparentemente la mayor parte de la población está sana y no es así. Casi la mayoría de la población sufre de algo. Sufre de algo que no se nota, que no se ve, pero que cuando tú escudriñas, el que busca encuentra. Entonces, lo primero que tiene que hacer un cirujano plástico cuando recibe un paciente, además de identificar cuáles son sus necesidades, medir sus expectativas, pues es considerar la posibilidad de hacer un excelente preoperatorio. El preoperatorio es fundamental. El preoperatorio es, bueno, pues un 50% de un buen resultado. Es decir, el preoperatorio me va a decir a mí, aparentemente, o por lo menos de una manera muy cercana a la realidad, cómo están las condiciones generales del paciente. Es un paciente que se va a someter a una agresión física controlada, porque la cirugía es definitivamente una agresión, pero hecha quirúrgicamente correcta, es una agresión controlada con un objetivo. El objetivo es un resultado y el resultado tiene que ser bueno, atractivo, es decir, una buena forma, unas buenas proporciones, unas buenas cicatrices. Si logramos coincidir con todos esos aspectos, nosotros probablemente entonces vamos a tener un buen resultado. Esa palabrita tan famosa en cirugía plástica, que es el resultado. Fíjense ustedes que usted se va a operar de una apendicectomía y usted no pide ver el apéndice. Lo último que revisa es la cicatriz por allá. Tú lo que quieres estar vivo, fino y que tenga poco dolor. Entonces, ¿ven la diferencia con cirugía plástica? El preoperatorio es fundamental. La seguridad en una cirugía depende de, en primer lugar, la ética, la conciencia y la responsabilidad del médico y su equipo. Si el médico es consciente, si el médico sabe que tiene que hacer las siguientes pruebas y evaluaciones junto con un equipo de profesionales, ojo, el cirujano plástico no es el rey de la pachanga, el cirujano plástico es el que ejecuta el procedimiento quirúrgico con el apoyo de un grupo de buenos profesionales que sean de su confianza y alta credibilidad. Es decir, anestesiólogos, cardiólogos, la parte psicológica es muy importante, un buen laboratorio. Entonces, ¿se dan cuenta? Necesitamos un equipo de trabajo. Esto no es, doctor, ¿cuánto sale un par de lolas? Me llaman y me piden por teléfono. O sea, ¿qué es eso? O sea, quiérase como paciente, quiérase. Acuda a un cirujano, evalúe el cirujano y va a aprender muchísimas cosas, por cierto. Porque se va a dar cuenta que muchas veces lo que usted quería es imposible o a veces usted le da una excelente idea a su cirujano y tienen un resultado maravilloso. De manera que el antes, el durante y el después forman el 100% de una cirugía exitosa. Ojo, cuando usted se monta en una línea aérea, en un avión de alto prestigio con baja tasa de siniestrabilidad, el riesgo existe. En todos los procedimientos quirúrgicos en medicina, el riesgo existe. Eso no se puede negar. El cirujano que diga que es inocuo a las complicaciones no opera. No opera o no es cirujano. Así que hagan las cosas bien, búsquese un buen profesional y permita siempre que su médico lo guíe por el buen camino para que puedan tener un resultado lo más cercano al ideal. ¿De acuerdo?
¿cómo maneja usted la expectativa de los pacientes en cuanto al resultado de la cirugía? Bueno, mira, ese tema es muy importante, ¿no? Creo que estás tocando temas muy buenos. Bueno, la expectativa, ¿qué es? Es lo que la paciente se imagina que va a tener como resultado. Entonces, ¿a quién le toca manejar la expectativa? Al médico. Es decir, yo tengo que medir esas expectativas para poder decidir si son reales, o perdón, definir si son reales o no, y entonces así decidir si vale la pena o no operar la paciente. Cuando digo vale la pena es porque a veces hay que decir que no. Si tengo una paciente con unas expectativas irreales, extremadamente altas, o que no hay compatibilidad con su imagen corporal, entonces más bien refiero a la paciente a una colega psicólogo para que la evalúe, la maneje y luego me la reenvíe nuevamente. Ok, cuando manejamos las expectativas, evaluamos dos cosas. Uno, ¿cuál es el patrón de esa paciente para tener el deseo de obtener ese resultado? Es decir, ¿cuál es el modelo que ella sigue para ver si tiene expectativas reales? Y en segundo lugar, ¿qué hago? Mido las opciones de un poco más arriba, un poco más abajo. Es decir, yo puedo ofrecerle a la paciente, voy a mejorar tus expectativas, porque creo que puedo, porque tengo las herramientas, la capacidad y la experiencia. Pero a veces no alcanzo esa expectativa, pero le llego cerca. Entonces, tengo un margen por encima o por debajo de esas expectativas. Repito, cuando las expectativas son inalcanzables y reales, simplemente hay que decir que no. En AS Cosmetics creemos que la belleza comienza desde adentro. Con nuestros implantes mamarios Iselane y Extralane ofrecemos opciones diseñadas para realzar tu forma y resaltar tu confianza. Descubre Iselane con su perfil alto y forma anatómica, ideal para mamoplastia de reconstrucción y aumento, con una cubierta de silicona suave y biodimensional. Garantiza una adherencia perfecta para un resultado natural. Y si buscas un cambio más audaz, Extralane es para ti. Con su perfil extra alto, estos implantes destacan por su diseño innovador y su tecnología de última generación, brindando una estética impresionante y una experiencia confortable. AS Cosmetics, la belleza que te define. Atrévete a brillar. ¿Cómo maneja la ética en su práctica cuando se trata de pacientes jóvenes o en este caso pacientes que se sienten presionados por los estándares de belleza? Bueno, con el advenimiento de la tecnología, las redes sociales y el alcance a todo el mundo, todo el mundo tiene una computadora en su mano, el flujo de información es enorme. Y esa información llega a veces de una manera correcta y a veces de una manera tergiversada. Es decir, si tú le sumas a esa información que recibes la gran cantidad de imágenes que circulan, pues entonces eso puede crear tendencia. En la moda, que son periodos cíclicos de tendencias tanto en ropa, en cabello, en constitución anatómica, en lugares para frecuentar, en tipos de estudios, de profesiones, en el área de la cirugía plástica pasa lo mismo. ¿Qué sucede? Dependiendo de la cultura, porque eso varía en el mundo, dependiendo de la zona geográfica y las culturas, pues entonces hay estándares de belleza básicos que han tenido muchísimos años y han evolucionado lentamente. Y hay estándares de belleza que han evolucionado extremadamente rápido, precisamente por la influencia de las redes sociales. Es decir, cuando se instala un patrón de belleza que bruscamente cambia en un periodo menor a 5 años es porque algo está sucediendo. Y es porque un grueso de la población femenina piensa que eso es lo correcto, es lo más bonito, es lo más apetecible, es lo que la paciente desea y muchas veces es lo que los hombres también deseamos. Entonces, cuidado con eso. Es decir, el cirujano debe saber manejar. Porque ¿qué pasa? Si yo le niego de entrada a una paciente que viene altamente contaminada, llamo contaminada en el buen sentido de la palabra,
por las redes sociales su imagen corporal, entonces simplemente el paciente se va a ir. Entonces yo como médico tampoco me interesa que el paciente se vaya, ojo. Pero sí debo tratar de llevar y canalizar durante la consulta o las consultas a la paciente a un punto más ideal, es decir, a que nos sentemos los dos frente al espejo, observemos lo que ella es, lo que ella tiene, lo que hay que corregir y cada vez hacerla llevar a ver una imagen corporal más real. Los trastornos de imagen corporal es un tema que se puede tocar en otro momento, es muy interesante, pero no es lo más frecuente. Este tema de la influencia de las redes sociales es el pan nuestro de cada día. Entonces, una vez manejas la paciente de una consulta, dos consultas, tres consultas, te ganas la confianza de la paciente, haces ver lo que tú quieres que ella vea, porque es lo que ve casi todo el mundo, entonces ya estamos un poco mejor. Ahora bien, te voy a poner un ejemplo sencillo. Con el tema de los procedimientos quirúrgicos para modelado corporal. Vamos a algo simple, como es el modelado del tejido adiposo o del tejido celular subcutáneo, es decir, de la grasa. ¿Qué es lo que está pasando últimamente? Bueno, simple, tú ves pacientes de 72 kilos que son sometidos a procedimientos de bypass gástrico, son procedimientos severos que te cambian la fisiología del organismo, que te traen una serie de consecuencias, que no simplemente es el bajar de peso y a veces muchísimo, sino también que te trastorna tu salud. Es decir, te hace una persona dependiente a una serie de medicamentos que tienes que tomar como complemento porque ya tu organismo no los absorbe adecuadamente. Entonces, simplemente salen las promociones, la gente va, pregunta, contrata un servicio y lo hace. ¿Y dónde está el criterio médico? ¿Dónde está el médico que tiene que ver el después? ¿Cómo va a ser tu vida después? ¿Cómo va a ser tu salud después? Otro caso, por ejemplo, muy interesante, que es el paciente que se somete a un procedimiento quirúrgico porque el médico lo permite y lo ofrece cuando no tiene la edad adecuada. Por ejemplo, una mujer de 24 años con un abdomen un poquito prominente y un poquito de exceso de piel, yo no creo que sea correcto que la someta a una abdominoplastia para dejarla plana y pegada, entre comillas, como dicen ellas, déjeme pegada, con un procedimiento que está indicado por una mujer que ha tenido uno o dos embarazos en otro momento de su vida. Incluso en ese momento de su vida, cuando ya ve la sobra de piel del abdomen, tolera muchísimo mejor una cicatriz que genera una abdominoplastia. Entonces, el buen sentido, el buen senso, el sentido común tanto del médico como de la paciente son necesarios para poder llevar a esa paciente a un resultado adecuado. Las redes sociales son maravillosas y son muy peligrosas. Ok, doctor Luis, hablando del tema postoperatorio, ¿qué tipo de seguimiento le hace usted a cada paciente luego de la cirugía? Mira, yo siempre le digo a mis pacientes, cuando hacemos la cirugía, cuando estamos en el día de la cirugía, empezamos el último 30% de digamos, de nuestro acuerdo quirúrgico. Es decir, para mí falta un 30. ¿Qué es un 30? El postoperatorio. El postoperatorio es muy importante. Perdón, el postoperatorio es el periodo de tiempo en el cual nosotros consolidamos los resultados. Es el periodo de tiempo en el cual el paciente requiere mayor atención, mayor mimo, mayor cuidado. Es el periodo de tiempo donde aparecen generalmente las complicaciones. Es el periodo de tiempo donde el paciente necesita un equipo de salud que esté encima de ella, que esté pendiente de los detalles. Por eso yo considero que cuando hago un presupuesto siempre incluyo ese postoperatorio. Perdón. Bien, en el postoperatorio, ¿cómo lo podemos dividir? Lo podemos dividir en inmediato, mediato y tardío. El postoperatorio inmediato es el postoperatorio que ocurre los primeros días después de la cirugía. Y es el postoperatorio donde el paciente requiere más atención, donde tiene menos movilidad, donde hay que ayudarla con las prendas compresivas. Es el periodo donde las primeras curas son fundamentales y tienes que tener un personal que sepa manejar ese paciente.
Ese paciente tiene que tener una persona, una enfermera, que tenga paciencia, que tenga carisma, que sea cariñosa, que tolere, que sepa manejar el aspecto psicológico del paciente y que sepa decir las cosas. Cuando se presenta alguna complicación, digamos, menor, como por ejemplo una alteración de la cicatriz, un área de quimosis o morado en la cicatriz, algún problema con algún punto, pues entonces el equipo, que es la enfermera, el ayudante, más el cirujano principal, pues deben estar pendientes de su paciente. Esas cosas se resuelven. En el postoperatorio inmediato, nosotros incluimos en nuestros tratamientos procedimientos alternos, complementarios, que nos han servido para tener un resultado muchísimo mejor. ¿Cuáles son esos procedimientos? Procedimientos físicos, procedimientos mecánicos, como pueden ser el ultrasonido, la radiofrecuencia, la fototerapia y los drenajes linfáticos. Bien, ustedes saben que un paciente que se opera, a pesar de que está operado con buenas intenciones, ha sufrido una agresión quirúrgica controlada, sí, con la mayor y mejor intención, pero que genera un estrés quirúrgico durante la cirugía y que genera una situación de estrés postquirúrgico. Ese estrés postquirúrgico tienes que sumarle el edema que ocasiona, la hinchazón que ocasiona esa cirugía, dependiendo cuál haya sido. Si la sabes manejar, fluye, mejora. Si tienes los elementos, complementan. Y si tienes la habilidad y la experiencia, vas a tener un resultado a mediano plazo bastante bueno. El postoperatorio tardío, ahí sí te puedo decir que las pacientes son un tema muy serio, porque generalmente se pierden. Y muchas veces le digo a mis pacientes, mira, qué buen cirujano tienes, porque no volviste, debe ser porque está muy bien. Paciente que vuelve y está un año viniendo porque algún problema tiene. Entonces es una satisfacción, pero es una preocupación también. ¿Por qué es una preocupación? Porque de verdad cuando utilizamos sobre todo material que es inerte, pero que no forma parte del tejido natural, como por ejemplo las prótesis, deberían venir cada 6 meses a hacer su control. Acuérdense que el cáncer de mama aparece a cualquier edad, sobre todo a mediana y a mediana edad más que todo, y necesita de controles. Cuando una paciente tiene una prótesis, hay que saber cómo evaluar a esa paciente para poder detectar cualquier anomalía que se presente precozmente. Esa es la idea. Y con relación a el postoperatorio tardío, está el tema de la obesidad, está el tema de la alimentación, está el tema del sedentarismo. Y acompañar, visitar tu cirujano plástico una vez al año es muy importante porque te va a evaluar no solamente cómo está la cicatriz, cómo está la forma del área que fue operada, sino el complemento. Es decir, mira, estás engordando, estás flácida por aquí, vamos a ayudarte con un equipo, vamos a hacerte algo de depilación, vamos a hacerte un poquitico de repente de estimulación electromagnética. Es decir, hay una cantidad de equipos que están hechos y diseñados para mejorar muchísimo los resultados. ¿Okay? Doctor, en el caso de los postoperatorios, ¿cuáles serían tus recomendaciones para evitar posibles complicaciones postoperatorias indistintamente del tipo de procedimiento que se haya realizado a la paciente? Ok. En primer lugar, visita un cirujano plástico de verdad. ¿Qué quiere decir con de verdad? De verdad es un cirujano plástico que haya tenido su formación adecuada. Un cirujano plástico que trabaje de forma pública y de forma privada de manera abierta, que se deje identificar, no que aparezca como un fantasma por las redes sociales. Evita esos cirujanos itinerantes que andan por toda Venezuela vendiendo, como si estuvieran vendiendo mantas a domicilio. Están un día en un sitio, otro día en otro, entonces ¿quién maneja ese postoperatorio? ¿Qué pasa con las complicaciones? Pídele referencia a las pacientes que hayan sido operadas, cómo se sienten, cómo han estado. Mide el porcentaje de efectividad de ese cirujano. Todos los cirujanos tenemos complicaciones. El único que no tiene complicaciones es el que no opera. Pero si tiene demasiadas complicaciones por encima de lo normal, bueno, ojo, frena un poquito y revisa qué es lo que está pasando. Sea abierta, habla de frente a tu paciente y pregúntale las cosas antes de la cirugía.
Y cuando tú te sientas identificado con tu médico y tengas las referencias que yo te estoy dando, entonces toma la decisión. Eso para mí es una manera de evitar complicaciones. La segunda manera de evitar complicaciones es que el médico detecte el paciente que va a traer el problema. Ahora nos ponemos del otro lado. Yo como médico sé cuál es la paciente que tiene las expectativas irreales, sé la paciente que no cumple su postoperatorio, que no viene a las curas, que no toma los medicamentos, que no restringe ciertas cosas que hay que restringir, que regresa a su vida habitual precozmente y genera a veces complicaciones innecesarias. A la paciente que consume sustancias que pueden traer problemas en un postoperatorio, a la paciente fumadora, a la paciente que tiene problemas psíquicos, problemas de pareja, problemas emocionales que pueden alterar el manejo y el aspecto corporal de su postoperatorio. Es decir, el médico puede detectar, obviamente hace falta experiencia, pero no hace falta tanta. Lo que hace falta es sentido común siempre, siempre lo digo, tanto del lado del paciente como del lado del médico. Otra manera de evitar complicaciones, o por lo menos disminuirlas, es tener tiempo para manejar tu postoperatorio. Muchas de las complicaciones que hemos tenido y lo hemos aprendido los cirujanos que tenemos un poco más de experiencia, es que a veces por no perder el paciente, llamémoslo así, pues sabemos de pacientes que vienen de otras latitudes, vienen del exterior y vienen de viajes a veces largos, y esos pacientes no los podemos operar el siguiente día que llegan. Debemos esperar que pase ese lag que ocurre durante el viaje en el avión, y tampoco debemos permitir que a los 2 días de la cirugía se vaya, porque lo que pudimos resolver nosotros teniendo la paciente aquí se nos va a transformar en otro lugar en una gran complicación. Eso por un lado te trae desprestigio, y por otro lado la paciente no te va a volver, ni siquiera te va a referir como buen cirujano. Es decir, el manejo postoperatorio es un conjunto de cosas que hay que tener claras. Y el médico lo sabe, pero la paciente no. Entonces hay que hablar, 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 explicar. Durante una cura, cualquier detallito que aparezca nuevo, tú tienes que explicarle al paciente. El paciente se va a ir tranquilo. Nada mejor que tengas una buena atención como paciente y sobre todo una buena información. Existen medios para que la paciente verifique, tomando en cuenta lo que acaba de mencionar sobre buscar un médico o un cirujano plástico de verdad. Existen medios para verificar de que un médico que se haga llamar cirujano plástico realmente esté certificado. Por ejemplo, hay forma de verificarlo en la página web de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica. Existe un número de contacto donde alguien pueda solicitar esa información. Sí, claro. La Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, Estética, Reconstructiva y Maxilofacial y Quemados está abierta para brindar esa información. Usted lo puede buscar por Google o en cualquier red social de las más frecuentes, y puedes tener esa información, puedes accesar a esa información. A lo mejor no te responden inmediatamente, pero probablemente lo van a hacer. Además, en el caso de Venezuela, nosotros tenemos capítulos regionales, ¿ok? Y esos capítulos regionales periódicamente deberían publicar información al respecto, de manera que se pueden dirigir a los capítulos regionales y si no al capítulo central, digamos a la sociedad primaria. Esa información es muy importante. No siempre un médico certificado es bueno, pero casi siempre es bueno. Seguimos conversando con el doctor Luis Sánchez, cirujano plástico, miembro activo de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica y quien fue por más de 10 años presidente del capítulo Lara de dicha sociedad. Doctor, seguimos conversando. ¿En qué afecta la autoestima de la paciente antes y después de la cirugía? Cirugía plástica. ¿De la cirugía o del procedimiento que Sí. se realiza en este caso? Por eso te digo, plástica, cirugía plástica, ¿no? Bueno, plástico viene del griego, capacidad para ser moldeado.
para moldear, para modificar. Es decir, la cirugía plástica tiene un origen antiquísimo, tiene una razón de ser. Tú a veces escuchas conversaciones en la calle, amigos, familiares, etcétera, en cualquier reunión, que es una cuestión banal, que para qué, que yo no necesito de eso. Y resulta que la cirugía plástica, bueno, te puede ayudar en bebés que vienen con malformaciones congénitas, en hacer correcciones tempranas para que ese bebé tenga una vida digna, en quemados. La cirugía plástica te puede ayudar durante la niñez y la adolescencia en algunas deformaciones no tan severas, como por ejemplo deformaciones de, de las orejas y de la nariz, que alteran su conducta, sus relaciones, sus amistades, su comportamiento, su autoestima, que limitan la capacidad de desarrollar sus habilidades de esos muchachos y muchachas. La cirugía plástica te puede ayudar incluso a realzar, a resaltar algunas cosas que desde el punto de vista del cirujano van a ayudarte a verte más bonita o a verte más atractivo. La cirugía plástica te puede ayudar con trastornos craniomaxilofaciales, masticación, desproporciones faciales. La cirugía plástica te puede ayudar en zonas donde por alguna razón hubo una quemadura y hay alopecia, en hacer una implantación de cabello o un trasplante de cabello. La cirugía plástica moldea, ayuda desde el punto de vista positivo, bien hecha, con buena intención. La cirugía plástica es una mujer que está haciendo ejercicio, pero cuando adelgaza, adelgaza donde quiere, pero también adelgaza donde no quiere, que puede hacer como una redistribución de la grasa, una mucho mejor y más bonita proporción. La cirugía plástica le devuelve el cuerpo, digamos, parcialmente, después de que ha pasado la mujer el periodo de los embarazos, que es muy importante, y cuando ya esa mujer ha tenido 1, 2 o 3 hijos y necesita recuperar su condición física, recuperar la admiración de su marido, recuerda y ve las fotografías, ¿por qué no operar a esa paciente? A veces yo me pregunto, es muy mezquino, ¿no? Es un poco egoísta cuando piensas de esa forma. De hecho, les puedo comentar que hace algunos años atrás tuve varias pacientes que venían con sus hijas entre los 7, 10, 12, 13 años. Y las hijas me decían, mire doctor, yo nunca me operaría, yo no me voy a operar jamás. Bueno, todas ellas están operadas hoy en día, gracias a Dios, están muy lindas. Ya más bien vienen en su etapa de tener hijos. Y para que ustedes vean, pues, que las cosas con el tiempo cambian. De manera que yo defiendo la cirugía plástica cuando bien hecha está, cuando bien direccionada está y cuando se hace con lógica y con, vuelvo a decirlo, con sentido común. ¿Cómo afecta? Es la pregunta inicial. Pues afecta beneficiosamente. No te puedo decir otra cosa. Mi experiencia y el grado de satisfacción de las pacientes me lo dice, me hace feliz, me gusta lo que hago, lo disfruto. Y me afecta cuando algo no sale muy bien y hay que corregirlo, me afecta en realidad. Me gustaría que me hablara sobre su experiencia trabajando con las prótesis mamarias de AS Cosmetics. Ok. Yo te voy a hablar de mi experiencia utilizando las prótesis en general. Y luego te hablo específicamente de AS. Yo me formé en Brasil y obviamente empecé utilizando prótesis fabricadas en Brasil, por cierto, muy buenas. Y luego cuando llego a Venezuela empiezo a cambiar, veo otras tendencias, veo que puedo utilizar otros tipos de prótesis y he pasado por esa historia de utilizar prótesis que están de moda, prótesis que tienen muchísima publicidad, pero particularmente he utilizado AS. Sobre todo lo utilicé en una etapa de mi ejercicio profesional hace unos años y últimamente he vuelto a retomar un poco
las cirugías con AS Cosmetics me va muy bien. He tenido muy poquitos problemas con esa prótesis. Problemas que, ojo, el 1% de las pacientes que tienen prótesis pueden presentar una ruptura a lo largo de su vida con cualquier marca, independientemente de lo que cueste. Así que a mí con AS me ha ido bien y de verdad yo le recomiendo, no tengo ningún problema en decirlo, no tengo ningún compromiso con AS, por cierto, ni con ninguna marca. Utilizo las prótesis con las que yo me siento cómodo, con las que me va bien y la que me da la mayor seguridad posible, ¿vale? Bueno, doctor Luis, ya estamos llegando al final de este espacio. Hablemos, que estará transmitiéndose a través de nuestro canal de YouTube y colgado fragmentos de cada entrevista a través de nuestras redes sociales. Nos pueden conseguir @hablemos by Noriel Guerrero o hablemos by Noriel Guerrero, tanto en Instagram como en YouTube. Ok, doctor, ya para finalizar, ¿qué consejos le daría usted a aquellas personas que estén considerando realizarse algún procedimiento quirúrgico en el área de cirugía plástica? Bueno, mira, en primer lugar te deseo éxito en este emprendimiento. Me parece que difundir este tipo de información es básico, fundamental, y por eso te felicito. ¿Cómo podemos recomendar ayudar a una paciente para que tenga éxito en su emprendimiento con un procedimiento de cirugía plástica? Es un temazo. Mira, yo diría que mi recomendación principal es no desistas de tu sueño, de tu idea de poder modificar algo en tu cuerpo, cuando creas que eso de verdad te va a traer un beneficio tanto a ti como a tus seres queridos que te rodean. En segundo lugar, no te dejes llevar por publicaciones fantásticas y por cosas meteóricas que te van a ofrecer resultados inimaginables. No te dejes engañar, no te dejes llevar por eso. Mira, sí, mantente al día, revisa tus redes sociales y reúne una serie de información. Cuando vayas a tu cirujano, simplemente pregúntale, dile, ¿de qué te sirve eso? Bueno, si el cirujano que tú vas no sabe de lo que le estás hablando, está desactualizado, obviamente, está eliminado. Si tu cirujano plástico te dice que puede hacer eso y más y lo supera, frena un poquito, ten un poquito de temor. Es decir, conoce a tu cirujano. Para eso está hecha la consulta médica en cirugía plástica. No es una consulta rápida. Esto no son consultas que duran menos de 45 minutos, 50 minutos. Yo te puedo decir que tengo grandes amigos que fueron mis pacientes y amigas. Es decir, vale la pena visitar al médico. El tema del presupuesto, ese es el tema final que tú tienes que ver. Después verás si lo puedes pagar o no. Es inalcanzable, bueno, búscate otro. Pero tienes que ir a la consulta, tienes que hacer las preguntas, tienes que interactuar con tu médico, tienes que ver cómo se comporta tu médico, cómo ves la sala de espera, cómo están el resto de los pacientes. Epa, eso yo lo haría y te lo recomiendo 100%. Otra recomendación es con el tema que hablamos hace rato de las expectativas. Tienes que estar consciente de que tienes que tener unas expectativas reales. O sea, yo no puedo llevar al taller de la tonería y pintura que hablé hace un rato, un Volkswagen, por muy buen carro que sea, y voy a sacar una camioneta Hyundai del año 25. O sea, yo tengo que ser consciente de lo que estoy haciendo, lo que tengo y hasta dónde puedo llegar. Y por último, mira, decirles que el posgrado de cirugía plástica, a pesar de todo lo que está pasando en muchos sitios, porque este problema no solamente ocurre en Venezuela, ocurre en muchos otros países, la cirugía plástica ha venido siendo invadida de una manera depredadora por otros médicos no especialistas, que depredan sobre todo lo que genera dinero, porque no depredan lo que tiene que ver con las malformaciones, los quemados y todo eso que les dije. Porque no imitan eso, solo imitan lo que genera dinero, es decir, una gran ambición. Y se olvidan de que para ser un buen cirujano plástico hay que formarse adecuadamente. Así que
Yo les deseo éxito en su emprendimiento en cirugía plástica. Existen en muchas partes muy buenos cirujanos plásticos. Acude a tu capítulo, a tu sociedad para que te den recomendaciones de tu médico y muchísima suerte. Muchas gracias por la oportunidad. Un abrazo. Por cierto, muy buena prótesis. Un abrazo del señor Isidro, mi amigo personal. Chao. Hablemos llegó a ustedes en nombre de AS Cosmetics a través de sus productos Iselane, Extralane y Ergo Más.